¿Estáis ready? Yo estoy muy ready. Mierda, no tengo café. Bueno, es que ya me he tomado un café. ¿Oís eso? Vale. Compuestos cancerígenos. Bajo mi punto de vista, un artículo a partir del cual se crea un test que se utiliza mundialmente para detectar si un compuesto tiene la capacidad de causar cáncer, pues yo creo que esto es un pilar de un apartado de la investigación o es un pilar de un concepto de la medicina, de genética y de un montón de cosas. ¿Qué da cáncer en esta vida? La vida me da cáncer. Carmine Corp da cáncer. Casi 100% seguro que si se le hace un test, algo sale. Además, el pilar de hoy tiene un pelín de plot twist. No, ningún afternoon y ningún hello. No os penséis que esto es una clase. O sea, quien está aquí pensando, aquí me pongo, yo me ya escucho. No, esto os voy a preguntar constantemente. Constantemente. Espero de verdad que pare el taladro. Soy de lata. ¿Puedo fumar en clases? A lo mejor después de ver el streaming de hoy se te quitan las ganas, la verdad. ¡Pilar 9! Perdón, el grito. Tenía muchas ganas de decir esto. An improved bacterial test system for the detection and classification of mutagens and carcinogens. Esto es un programa en español. El test de Ames, que como ya podéis intuir, si hay uno de los autores de esto que se llama Ames, primer autor, y el test de Ames, pues ya sabéis que le puso su propio nombre al test que desarrolló. Antes de entrar a qué es el test de Ames, vamos como siempre a hablar del contexto histórico, social, científico que había en este momento que propició o que hizo adecuado y posible el desarrollo del test de Ames, que es de lo que vamos a hablar hoy. Contexto. Hay un boom, hay una explotación de producción de un montón de compuestos químicos o naturales, sintéticos, adaptados, ¿vale? O sea, compuestos naturales que se adaptan o que se reutilizan o que se modifican para diferentes aplicaciones. Y hay muchísimas aplicaciones en compuestos across la sociedad. Aquí tú hablas español. En cosméticos, en juguetes, en alimentos, en ropas, en muebles, que hay tantísimos compuestos aplicados en tantos aspectos de la vida que ese efecto se diluye entre las poblaciones y la sociedad y al final vamos a tener muchos efectos a lo largo de todo. Con pocos controles, esta es la clave, y además tienes una exposición continua, exposición crónica, empiezan a pasar cosas. ¿Os podéis imaginar qué cosas pasan? ¿Cómo definimos cáncer, los carcinomas, la metástasis? Buena pregunta. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un término que engloba muchos tipos de enfermedades, las cuales tienen una característica común y muchas características diferentes. ¿Cuál es la característica común que los hace englobarse en este término de cáncer? Que hay una proliferación descontrolada de una población de células. 2 o 3 células de mi piel se vuelven locardas, empiezan a multiplicarse, empiezan a acumular errores, empiezan a liarla pardísima y este crecimiento potencialmente dañino es lo que entendemos como cáncer. Y también, depende de en qué órgano ocurra, pues puedes tener unas consecuencias más o menos graves. La metástasis es la fase 4 del boss, cuando entran en rage, el boss. Y luego, que sea carcinoma, que sea melanoma, que sea... esos son como tipos o subtipos de la palabra cáncer. En 1956 demuestra o detecta que existen mutágenos ambientales en sistemas bacterianos. O sea, se ve que en el ambiente hay movidas que a las bacterias y que a los organismos unicelulares, les provocan mutaciones. Y también, para que sepáis, este es el símbolo para categorizar, para señalizar elementos cancerígenos. Este es el contexto. Masiva producción de compuestos químicos, sintéticos, naturales, X, en todas partes, poco o nada de control sanitario en esta producción masiva de cosméticos, juguetes, etcétera, etcétera, y empezamos a darnos cuenta de que todo da cáncer. ¿Y cómo nos empezamos a dar cuenta de que todo da cáncer? Porque una manera obvia de darse cuenta de que todo da cáncer es estar expuesto a algo durante 20 años y luego desarrollar cáncer. Y que otra persona esté expuesto 20 años y da cáncer y otro... como el tabaco. O te esperas 20, 30 años a ver si te genera cáncer o empiezas a investigar a ver si hay alguna manera de poder predecir
antes de ponerlo en los cosméticos si este compuesto me va a dar cáncer en un futuro después de 3 o 30 años de exposición. Porque obviamente todas estas investigaciones se empiezan a realizar cuando estamos viendo que la gente que lleva fumando 20-30 años tiene cáncer. Pues dices, hostias, pues a lo mejor es que hay algo aquí porque los científicos son muy inteligentes. Y dicen, ¿no será quizás acaso esto? Y entonces empiezan a investigar, ¿de acuerdo? Patapam, test de Ames. Tienes a la salmonela aquí, que está cultivada en unos liquidillos, está ahí creciendo perfectamente bien, viva la vida. A esta variante de la salmonela le pasa una movida, tiene un problema, y es que no puede producir histidina, que es un elemento esencial para los seres vivos. Si no le pones tú histidina extra como suplemento en el cultivo, se muere porque por sí misma no puede. Y la idea es que si tú pones a esta salmonela en presencia de un mutágeno, en presencia de un compuesto que le muta el ADN, algunas de ellas, algunas salmonelas, van a ser capaces de crecer en un medio sin histidina porque las mutaciones provocadas por este compuesto le van a revertir la mutación que tenía antes que le impedía hacer histidina. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo más sencillo, pero en esencia, este es el test de Ames que sirve para detectar si un compuesto provoca que salmonela mute. El Papyrus Ebers, si no me equivoco, que es un papiro de Egipto antiguo del 2000 a.C. Cereza de la edición. Corto esto porque es spoiler del Pilares 11. Ups. Test de Ames for Dummies, que se dice. No lo hagas. ¿De dónde tú eres? Para viewers de Twitch. Tenemos a la salmonela. En plan, una salmonela normal y corriente. Cuando tú la cultivas en una placa de agar-agar, si lo dejáis ahí a crecer en esta gelatina, vais a ver puntitos blancos que van a ser colonias de salmonela. La gracia del test de Ames es que él generó variantes de salmonela con diferentes mutaciones. En concreto, una de estas cepas de salmonela tenía una mutación que le impedía producir histidina. Tiene un fallo en su material genético, hace que no pueda crecer de manera natural si no lo suplementamos con el ingrediente que le falta. Si tú quieres testear un compuesto que provoque mutaciones, es muy complicado predecir qué tipo de mutación va a provocar para que yo lo pueda visualizar, porque obviamente puede provocar un montón de mutaciones, pero la clave es que yo las vea. ¿Cómo puedo visualizar una mutación concreta, además, la que yo quiera? Pues muy fácil. Voy a coger esta cepa de salmonela que de normal no crece porque tiene una mutación, y si le pongo un compuesto que provoca mutaciones, voy a revertir esa mutación, en plan, negativo más negativo, positivo. Tengo una mutación, se la provoco y corrijo ese problema que tiene la salmonela, y si consigo corregir esa mutación, entonces va a poder crecer y voy a volver a ver las colonias. Pongo a la salmonela a fumarse un cigarro, y de pronto, sorpresa, vuelvo a tener colonias de salmonela en la placa de agar-agar. La idea es, de este test, a pesar de todas las limitaciones que tiene, que Ames generó un ensayo muy sencillo para, de manera rápida, detectar si un compuesto potencialmente puede causar cáncer. Último concepto de este tema. Hay una tasa de mutación bajita, pero que existe, de que la salmonela mutante, por sí misma, vuelva a revertir esta mutación y de nuevo sea capaz de crecer en un entorno sin histidina. Y estos son los revertientes naturales, que es porque digamos que la salmonela en sus mecanismos de random de mutaciones... ¿Me hablas español? Alguna dará que recupera la habilidad de producir histidina y por lo tanto sobrevive. Entonces, el test de Ames lo que te va a hacer es, en presencia o ausencia del compuesto cancerígeno, vas a contar cuántas colonias ocurren de manera natural. Y si en presencia del compuesto, en vez de 2 mutantes naturales, aparecen 3000 mutantes naturales, coño, pues es el efecto del compuesto. Maravilloso, fantástico, tenemos un test, bravo, Ames. Nos quitamos el sombrero, empieza a publicar un montón de artículos diciendo he descubierto el test que nos va a salvar de los cánceres para siempre, vamos a darle, vamos a testear, testemos compuestos cancerígenos. Se ponen a testear muchos compuestos cancerígenos, no solo este grupo, sino muchos otros grupos. Dicen, la movida de la salmonela, venga, vamos a hacerlo. ¿Qué quieres testear? Pues no sé, coge lo que tengas por ahí por la cocina, se lo echamos a la salmonela y a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que aparecen muchos compuestos cancerígenos. He elegido 4,
pero hay muchísimos que se detectan en estas décadas. El humo del tabaco, tintes de pelo, pijamas infantiles y la sacarina, sí señores. Os recomiendo que si hay alguien que tome sacarina, os quedéis hasta el final. Vamos a ver un poquito los papers donde salieron estas movidas. Empezamos. Tabaco y humo. Ojo que yo pongo aquí tabaco y humo, aunque en el report de la slide anterior ponía humo de tabaco. ¿Qué pasa? Que empezaron a detectar y analizar un montón de compuestos, porque el tabaco, tanto el tabaco sin quemar como el humo de tabaco, contiene 9.582 compuestos diferentes. No todos ellos causan cáncer, pero a fecha de 2022 se han confirmado, se han aprobado, se han aceptado 83 de esos elementos son cancerígenos. Esto es a la fecha de 2022. Obviamente, o en el 1974, que es cuando se publica este artículo de Ames, se detectaron unos poquitos compuestos del humo del tabaco, y aquí veis una de las gráficas, que no vamos a entrar en ella, pero que básicamente dice, esta es la actividad mutagénica, esta es la actividad, la capacidad que tiene el humo del tabaco de provocar que la salmonela, que no podía crecer, ahora sí crezca. Siguiente ejemplo. Retardante del fuego. Este me gusta. Parece ser que hubo una época, en los 1930, 40 o lo que fuera, empezó a subir la incidencia de incendios, sobre todo en casas, con víctimas mortales. Y una de las medidas que implementan en Estados Unidos es aplicar compuestos retardantes en muebles, en ropas, en un montón de cosas, en juguetes, en todo. ¿Para qué? Para que si se provocaba un incendio, la llama no prendiera tan rápido en los diferentes elementos de una casa. Lo que pesa un pijama, el 10% era retardante. Entra en juego Arlene Blum, que es investigadora, que estaba en el laboratorio de Ames en Berkeley. Arlene, además, le molaba la movida de medidas sociales, políticas, y el paper que publican en 1977 en la revista Science detectan que estos elementos llamados retardantes de fuego son cancerígenos. ¿Cómo llegamos ahí? Es un paper bastante particular. Hay una sección que es responsabilidad, sobre quién tiene la culpa de la movida de que haya elementos retardantes en los pijamas de los niños, quién debería hacerse cargo, qué alternativas, y analizando todos estos compuestos, determinan que es mutagénico. Lo determinan de nuevo en estos experimentos del test de Ames con la salmonela. También tienen datos in vitro con mutaciones de ADN, también hay otros estudios de ratones a los que les alimentan con este tris-BP, y también de exposición a través de la piel y que se pueda absorber. Da igual por dónde lo mires, es malo. Especialmente preocupante en pijamas infantiles, porque es más probable que un niño chupe el pijama a que lo chupe un adulto. ¿Podéis rebatirme esta afirmación que acabo de hacer? Pero me voy a tirar este triple. Sacarina. En 1958 se implementa la cláusula Delaney. Todo compuesto que esté comprobado que provoca cáncer tiene que ser prohibido a nivel gubernamental. En 1974, 5, 6 empiezan a aparecer artículos diciendo, escúchame una cosa, la sacarina da cáncer de vejiga en ratones. Pues el gobierno de Estados Unidos dijo, se ha acabado por la cláusula Delaney que puso este señor hace 20 años, se ha acabado. Caso cerrado. 300.000 estadounidenses ahí en la puerta del Congreso. Que nos den el azúcar, decían, que no es adictivo, decían. Tal fue la movida que el gobierno estadounidense dijo que se pare el mundo. Aceptamos sacarina, pero tenéis que poner una etiqueta, una pegatina en el producto que contenga sacarina que diga provoca cáncer en ratones. Esta medida estuvo vigente desde 1978 hasta el 2000. Llega un test que es fácil y sencillo para detectar elementos cancerígenos. Los investigadores empiezan a poner compuestos a la salmonela, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, cáncer, 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 todo da cáncer, el tabaco, los pijamas, la sacarina. Vosotros poneos en esa situación. Estáis en 1970 en Estados Unidos y de pronto echáis un vistazo a vuestra casa y os dais cuenta de que absolutamente todo lo que tenéis en vuestra casa os da cáncer. Y la casa hecha de asbestos y tu hijo jugando con el quimicefa radiactivo. Este pilar tenía un mini plot twist. Escúchame, si no hablas español, te vas. Llega nuestra verdadera protagonista, ¡patapam! Lois Gold, con su paper Too many rodent carcinogens. Mutagenesis increases mutagenesis. Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? ¡Oh, no! ¡Terrible! Giro de guión, Netflix, llámame. Que era doctora en ciencias políticas. Su investigación era sobre todo en análisis estadísticos. Estaba en su casa leyendo la movida de los pijamas cancerígenos, tenía ella 2 hijos y dijo, pi. Oye, Ames, que quiero charlar contigo. Sí, no, es que mira, tengo dudas de tu paper. Sí, doctora, sí. En ciencias políticas. ¿Cuándo viene bien que me pase por allí? Vale,
Llevo muchas preguntas. Y algunos no son preguntas, en realidad son comentarios. Ok, nos vemos. Clink. Y ella empieza a echar cuentas y empieza a decir, pero vamos a ver, los ensayos que tú me estás diciendo de tus salmonelas que tienen un X% de probabilidad de generar mutación, si eso tú lo aplicas a la población de Estados Unidos, en realidad tendría que haber tantos niños con cáncer de los pijamas que estás diciendo. Entonces, si esto le sumas además el ratio que te provocan los barnices de los muebles que también tienen los retardantes, si a esto además le sumas las sacarinas, a mí no me salen tus cuentas. Y entonces Ames le dice, ¿qué te parece si trabajas aquí conmigo? Y resulta que Lois descubrió un proceso muy importante y después de varios años investigando, publica en Science en 1990, la mitogénesis aumenta la mutagénesis. O sea, esto es espectacular, vais a flipar. No hay un fallo, pero hay un concepto que se puede malinterpretar cuando se utilizan test para detectar compuestos cancerígenos. Esta movida. El test de Ames y Gold, yo lo he llamado así porque tremenda maquinarias Gold. Y lo que te dice es que la mitogénesis y la mutagénesis son cosas diferentes, pero que pueden generar cáncer. Y en este caso, el ejemplo de la sacarina es el más relevante. Hay 4 conceptos. Mitogénesis, mutagénesis, mitosis, mutación. En la línea de arriba tenemos la mitosis. Tú tienes una célula que de pronto se divide en 2 células. Mutación. La mutación es lo que llevamos hablando desde el principio. Por un motivo X, hay un cambio en el material genético y ahora yo paso de ser una célula normal a ser una célula mutante. ¿Ser una célula mutante es necesariamente malo? No. No todas las mutaciones provocan cáncer. Génesis viene de inicio, origen o formación. Mito viene de mitosis. Por lo tanto, la mitogénesis es la generación de mitosis en células. Hay elementos completamente naturales que son mitogenéticos y la mutagénesis es la generación de una mutación. Un elemento mutagénico es un elemento que provoca una mutación. Un elemento mitogénico es un elemento que provoca división celular. Provocar mitosis, provocar mutaciones. ¿Por qué se complica la movida? Porque en ambos procesos pueden ocurrir movidas que provoquen cáncer. Lo que Gold descubrió es cuando tú haces un análisis de compuestos y tu visión final es ver el cáncer, es difícil que tú sepas si el cáncer está ocurriendo por mitogénesis o mutagénesis, especialmente si tienes un sistema donde los controles del ciclo pueden introducir errores. Este fue el problema de las investigaciones relacionadas con la sacarina, porque cuando hicieron estudios de animales a los que se les daba sacarina, lo que detectaron fue que cuando el compuesto de sacarina era digerido por los enzimas de los ratones, cuando llegaban a la vejiga, provocaban un ambiente diferente que provocaba que las células de la vejiga se multiplicaran como locas, lo que aumentaba la probabilidad de que alguna de esas células de mitosis fuera cancerosa. Los estudios de ratones con sacarina no decían que la sacarina provocara una mutación que generaba cáncer. No. Lo que estaba haciendo era repetir este ciclo muchas más veces de las que el sistema de la vejiga del ratón podía gestionar. El efecto del cambio del pH en la vejiga de los ratones no ocurre en la vejiga humana. A nosotros no nos provoca nada. Y por eso se dejó de utilizar el etiquetado de que provoca cáncer y se han hecho ya muchísimos más estudios y a día de hoy no se considera que la sacarina provoque cáncer. Si hoy en día un compuesto es cancerígeno, es porque está haciendo esta movida, no esta movida. Estamos terminando, ¿eh? Consecuencias. El test de Ames se hizo mundialmente famoso. Adaptando el test de Ames puedes ver un poquito mejor si ese compuesto, además de ser dañino para Salmonella, es dañino para nosotros. Gold genera la base de datos de elementos cancerígenos o con potencial de generar cáncer, gigantesca, pública, que podéis acceder para el bien de empresas que quieran utilizar compuestos y consumidores que tengan dudas sobre diferentes compuestos. Se implementa el REACH, que es el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas en Europa, 849 páginas donde se resumen los elementos que tienen potencial cancerígeno, qué tipo de experimentos se necesitan realizar para que sean aprobados, para que sean viables, para que sean aceptados, etcétera, etcétera, que las empresas quieran desarrollar o utilizar en sus productos y que tienen que pasar como que estos mínimos estándares de control de que no es cancerígeno. En la Declaración de Madrid, en una comisión, un congreso que se realizó en el 2014, se firmó una declaración de varios científicos liderados por Arlene Blum, la investigadora que publicó el paper de los pijamas retardantes, donde piden y solicitan que se investigue y que se regule el tema de los retardantes en diferentes materiales, muebles, textiles, etcétera, etcétera, porque todavía se siguen detectando retardantes que se han demostrado ser perjudiciales para la salud en muchos elementos de la vida cotidiana, sobre todo, de nuevo,
Estados Unidos. Si vais a Estados Unidos, a lo mejor un pijama no compréis. En plan, no tenéis necesidad de comprar un pijama en Estados Unidos. Podéis comprarlo en otro sitio. Si lo compráis, no lo chupéis. Damos por finalizado el Pilares 9, donde hablamos del test de Ames, pero también donde hablamos de la adaptación que hizo Lois Gold. Mira. Acabas de ver un resumen de un directo de Twitch. En estos directos, donde explico los temas, como por ejemplo el que acabas de ver resumido en este vídeo, también contesto a las preguntas que salgan a través de los participantes en el chat. Así que nada, te dejo el link a mi canal de Twitch por si quieres participar en los directos que haga en el futuro y espero que te haya gustado. Nos vemos. Chao, chao.